Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal, media semana, día miércoles por la noche. Es un gusto de nuevo estar con ustedes, enfocándonos en este tema tan interesante como es el tema de la escatología, los eventos de los días postreros, los días finales. Comenzamos hablando de el Día del Señor y dijimos que el Día del Señor conlleva varios eventos. Tiene que ver con obviamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos llevó a enfocarnos también en las famosas 70 semanas mencionadas en el libro de Daniel, la profecía que Dios le dio a Daniel. Y ya la semana pasada básicamente explicamos el cumplimiento exacto de las 69 semanas, y dijimos que todavía quedaba pendiente una semana, la semana 70. Y en esa semana 70 nos vamos a enfocar en esta noche. La razón es porque hay un lapso de tiempo grande entre el cumplimiento de las 69 y el principio de las 70. Y de eso vamos a hablar en esta noche también. Pero esos últimos 4 versos del capítulo 9 de Daniel, verso 24 hasta el 27, nos enseñan sobre este tema tan interesante como son las semanas de Daniel. Y dice el verso 24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, este verso claramente nos está diciendo que esa profecía está relacionada con Israel y con Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, el pueblo judío, pueblo israelita. Y dijimos, a manera de introducción en la sesión anterior, que este es un periodo, las 70 semanas, de 490 años. Y la visión es dividida, podríamos decir, en 2 porciones. Una porción de 483 años y una porción de 7 que viene a ser la semana número 70. Ahora, eso despierta un poquito nuestra curiosidad y nos hace preguntarnos, ¿pero por qué en términos de 7? Bueno, la manera en que el pueblo israelita medía los tiempos es conocido como heptadas. De donde viene, hepta sabemos que 7, en griego, heptágono, por ejemplo, pero ellos medían el tiempo en heptadas. Por ejemplo, para nosotros también, para el judío, 7 días igual a una semana, el número 7. El 7º año igual al año sabático. El año de jubileo, 7 años por 7 periodos, 7 veces. Entonces, después de 7 por 7 años, 49 años, venía el año del jubileo. O sea que todo era en cuestión de 7. Ahora, dijimos también que es obvio que estas semanas que Daniel está mencionando no pueden representar días, sino que tienen que ser años. Porque sería imposible que en 490 días se cumplieran todas esas profecías o todos esos eventos que están descritos. El Mesías no vino en esos 490 días, o esos 483 días, sino 483 años. Pero bueno,
Ya la explicación de las 69 semanas ha sido dada, no es necesario volver a recalcarla, pero sí esta semana 70, o este verso con que comienza, nos habla de varias cosas que tienen que completarse después de los 490 años. Dice, primero, tiene que acabar con la transgresión. El Señor tiene que acabar con la transgresión. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es la desobediencia deliberada, la desobediencia a sabiendas de una persona. Pero en este caso está hablando de un pueblo. Por lo tanto, esta transgresión se refiere a la desobediencia deliberada del pueblo de Israel, dice, la cual será acabada después de los 490 años o las 70 semanas. Los judíos han estado celebrando desde muchísimos años lo que ellos llaman el Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur quiere decir expiación. Entonces el Yom Kippur es el día de expiación. Todos los años, religiosamente, el pueblo celebra ese evento. En ese evento de Yom Kippur, el pecado del pueblo, la transgresión del pueblo, no era removida, sino que era simplemente cubierta por un año. Y al siguiente año, otra vez el día de expiación. Era como dijimos en una ocasión, barrer los pecados debajo de la carpeta o de la alfombra, que parece que ya no están, pero sí todavía siguen ahí. Eso es lo que el pueblo hacía o sigue haciendo con el Yom Kippur, cubriendo solamente sus pecados. Pero aquí la profecía dice que la transgresión será acabada, no dice será cubierta. Al final de esos 490 años, dice el verso de Daniel, el Señor pondrá fin al pecado. Pecado y transgresión son dos cosas diferentes. Pecado es cualquier falla, aunque no nos demos cuenta. Transgresión es pecado deliberado. Ya sé que es malo y lo voy a hacer. Pero cuando habla de poner fin al pecado, aquí está hablando de una palabra que literalmente significa sellar. Sellar el pecado. Y eso incluye una idea de castigo. O sea, el castigo del pecado de Israel sería puesto fin, será finalizado. Ahora, si nosotros nos referimos al sacrificio de Jesucristo en la cruz, sabemos que el castigo por el pecado del pueblo de Israel cayó sobre Cristo. El pecado de la humanidad fue puesto sobre los hombros de Jesús y fue llevado a la cruz. Pero en la segunda venida, Jesucristo pondrá fin al pecado de Israel. El profeta Ezequiel dio una profecía acerca de ese evento, cuando dice que no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que el Señor dice, los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Limpieza completa. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Desde la muerte de Jesucristo hasta este momento, el pueblo de Israel ha sido hecho como a un lado. Esta es la era de la iglesia, la era de los gentiles. Israel no tiene mucha importancia en estos momentos debido a estas abominaciones. Pero dice, pero en un día los libraré de todos esos pecados, los voy a limpiar y entonces serán mi pueblo. Ahora, menciona también que al final o después de esos 490 años, Él va a hacer expiación por la iniquidad. Levíticos
16, 14, dice que, está hablando del sacerdote, que el sacerdote tomaría la sangre del novillo, la rociaría con su dedo en el lado oriental del propiciatorio donde se derramaba la sangre. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Ese era un acto simbólico en el cual se estaba removiendo, limpiando el pecado del pueblo, aunque ya dijimos era solamente temporal para ellos. Pero ya en este tiempo sabemos nosotros que Cristo fue la expiación. Él vino a hacer innecesario el día de expiación que ellos celebran, porque Él fue la expiación del pecado de Israel, y no solo de Israel, del nuestro también. La Biblia es clara cuando dice en el Nuevo Testamento acerca del sacrificio de Jesucristo, que Jesús, Él mismo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo vino a hacer propicio que el perdón de pecados se llevara a cabo cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre que se derramaba en el propiciatorio era simbólica de la sangre que Jesús habría de derramar en la cruz. Y luego también dice que después de esos 490 años, Él va a traer justicia para siempre, para siempre. Y esa justicia para siempre es una característica importante de lo que conocemos como el milenio. Ese periodo de 1000 años donde Jesucristo estará reinando en la tierra con vara de hierro, dice la Escritura, haciendo justicia sobre las naciones. Dice el profeta Isaías en el capítulo 60, hablando de esa justicia, dice: entonces, todos los de tu pueblo serán justos. Para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantillo, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Y el profeta Jeremías añade a eso cuando dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Isaías le llamó el vástago, un renuevo justo. Y él reinará como rey. Actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días, y esto es importante, en esos días del renuevo, Judá será salvada e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Ahora, piensa en este verso. Israel morará seguro en esos días. A través de tantos años desde la fundación de Israel, y no estoy hablando desde 1948, desde que Israel existe, nunca ha tenido seguridad. Siempre ha estado bajo ataque. De diferentes naciones, por diferentes razas, Israel siempre vive inseguro. Pero aquí nos está hablando de un día en que Israel estará morando seguro. Eso no ha sucedido todavía. Eso todavía falta que se cumpla. Pero ya vienen esos días, dice a Jeremías, cuando el Señor va a ser el juez, cuando Él va a impartir plena justicia sobre este mundo, y eso lo veremos en el milenio. Y la quinta cosa que encontramos ahí es de que después de los 490 días, dice, será tiempo de sellar la visión y la profecía. Observa detenidamente el verso 24 de Daniel, ahí está todo eso. En otras palabras, cuando dice sellar la visión y la profecía, está hablando de cumplir de una vez por todas las profecías pendientes. Ahí se sellan, se cumplen.
Y por último, ungir el Santísimo después de esos 490 días. Ahora, esta es una porción bastante difícil. ¿A qué se refiere con ungir el Santísimo? ¿Se estará refiriendo a una persona o se estará refiriendo a aquel lugar llamado el lugar santísimo del templo? ¿O será que se refiere al lugar santísimo del templo durante el milenio? ¿Será que Cristo va a ser ungido como Rey de Reyes? No lo sabemos. Ese es un área bastante difícil. Pero, dice el verso 26, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Si te has fijado, Israel siempre está en guerra. No tiene muchos días de paz. Ahora, esto de las 69 semanas ya lo discutimos. Después de las 69 semanas, el Mesías sería muerto y hicimos el cálculo desde marzo 5 del 444 antes de Cristo hasta el marzo 30 del año 33 después de Cristo. Hicimos la cuenta y pegaba exactamente. Pero aquí hay una insinuación de un intervalo entre el final de la semana 69, cuando se le da muerte al Mesías, y el comienzo de la semana 70 que Daniel está mencionando. Entonces tenemos 69 semanas, luego aquí un tiempo de paréntesis llamado la era de la iglesia, y luego tenemos la semana 70 que vienen siendo esos últimos 7 años. Entonces, este diagrama eso es lo que muestra. Se cumplen las 69 semanas, el Mesías es asesinado en la cruz, comienza un tiempo indefinido, que es conocido como la era de la iglesia, no sabemos cuánto va a durar, pero llegará un momento en que comenzará la semana 70, en la cual dice la Escritura, la iglesia será arrebatada, el Señor vendrá en las nubes. Y esa flecha blanca está representando la iglesia siendo arrebatada y Jesús viniendo solamente en las nubes y dando inicio a la semana 70 de Daniel. Esto de ese intervalo le llamamos la era de la iglesia. Ese tiempo está implicado en aquellas palabras de Jesucristo cuando se dirigió a Pedro y le dijo: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este tiempo estamos viviendo ese periodo, el periodo en que la iglesia está atacada por Satanás. No sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos que el periodo de la iglesia terminará, de cierto modo, con el evento conocido como el rapto, del cual hablaremos en otra ocasión. Durante este periodo de la iglesia dije que de alguna manera Israel es hecho a un lado temporalmente. Israel sigue siendo pueblo de Dios, eso no se discute. Pero ahorita en los eventos proféticos Israel no tiene mucho que ver. Es la iglesia. Jesús en Mateo capítulo 21, versos 42 y 43, dice: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo
que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. En esos versos Jesús estaba refiriendo a Israel. Ustedes desecharon la piedra angular, o sea, desecharon a Jesucristo. Voy a quitarles el reino que, recuerdan las palabras de Jesús, el reino ha venido primero a los judíos y después a los gentiles. El reino les será quitado, dice, y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Su falta de fe, su desobediencia, su rebeldía hicieron que Jesús de alguna manera hiciera a un lado a Israel ante su rebeldía y comenzara el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia. Habíamos mencionado también un personaje llamado el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y verso 8. Dice, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y ese es llamado el cuerno pequeño. Ahora, históricamente hay algo interesante acá. En el año 70, un general romano llamado Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, vino a Jerusalén, destruyó el templo y destruyó la ciudad. Aún allá en Roma hay un arco llamado el Arco de Tito, recordando la victoria del general Tito sobre el pueblo judío. 9 años más adelante, muere Vespasiano y Tito llega a ser el emperador romano. Ese es el príncipe que ha de venir. Y reinó solamente por 2 años, del 79 al 81, después de que su padre murió. Entonces, ahí habla de la destrucción del templo. Cristo Jesús también profetizó de esa destrucción. Cuando él andaba caminando por el templo y le dijeron, mira Señor, qué templo más lindo, qué piedras más hermosas, el Señor le dijo en esa ocasión, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No se imaginaban que aproximadamente 37 años después eso habría de suceder, porque esto fue dicho en los últimos días del Señor. Supongamos que esto fue dicho en el año 30, 40 años después estaba sucediendo. Si fue dicho en el 33, pues 37 años después estaba sucediendo. Ahora es el tiempo de los gentiles. Tito viene a representar solamente un tipo del cuerno pequeño, del anticristo. Dice el verso 27 de Daniel, que él, el anticristo, o el príncipe ese, hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y nosotros los evangélicos creemos que eso comenzará con el rapto de la iglesia. Ese evento que aunque no es descrito como rapto, pero 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con el Señor y estaremos con Él en las nubes. Está hablando de esas 2 flechas que mencioné en esa gráfica. Jesús viniendo, no descendiendo a la tierra, sino viniendo en las nubes y la iglesia siendo llevada con Él. Ahora, ese diagrama es importante, porque ese diagrama nos hace entender esa semana 70
Dijimos que cada semana son 7 años. Aquí están representados esos 7 años que comienzan con el rapto. Entonces la flecha que ves al lado izquierdo, la flecha blanca, es la iglesia siendo levantada. La flecha amarilla que desciende es Jesús viniendo en las nubes. Y inmediatamente después de que la iglesia es llevada, comienza la semana 70, donde se derramará la ira de Dios sobre este mundo pecador. Y esos 7 años son conocidos como los años de la tribulación. Y la tribulación está dividida, por lo que podemos ver en la descripción que dan los profetas, en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo engaña a las naciones para que se unan a él, prometiéndoles paz y seguridad, y comienza la tribulación. Pero a los 3 años y medio, o sea, a la mitad de la semana 70, aparece lo que se conoce como la abominación desoladora. Las condiciones para engañar a las naciones van a ser muy propicias. El mundo ha estado buscando paz. Israel ha estado buscando paz por muchos años, y aparecerá este personaje que les prometerá paz y seguridad. Ahora, el anticristo, la abominación desoladora, será empoderado por Satanás y hará muchas señales y prodigios. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, habla un poco de ello cuando dice que la venida del impío, o el inicuo, dice en otra versión, será conforme a la actividad de Satanás, o sea, empoderado por Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, con esas señales y con sus palabras elocuentes, logrará engañar a muchos, pero después de que haya ganado poder, a la mitad de la semana 70, ese personaje va a demandar que la gente le adore. Dice Pablo también a los tesalonicenses, este personaje se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esa es precisamente la abominación desoladora, que un hombre se siente en el lugar que le pertenece a Dios en el templo. Tendrá muchos engañados, muchos le adorarán, dice Apocalipsis también, que adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En otras palabras, está diciendo, todos estos engañados no van a ser creyentes. No están inscritos en el libro de la vida. Si tú eres un creyente, tu nombre está inscrito ahí. ¿Qué pasará contigo? Bueno, seguramente te fuiste en el rapto. Y si recibiste a Cristo durante ese tiempo de tribulación, el Espíritu vivirá en ti y no te podrá engañar. El Espíritu de verdad te liberará del engaño. Pero eso es lo que este personaje va a hacer. Y por eso se le llama la abominación desoladora. El anticristo traerá abominación al lugar santo. Cuando el Señor Jesús habló a los discípulos en aquel pasaje bastante extenso de Mateo 24, cuando habla de ese fin de los días, dice en 24:15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lee, que entienda. O sea, Jesús mismo está diciendo,
Aquello que mencionó Daniel, lo van a ver. La abominación desoladora le llama ahí. Este hombre, al igual que Nabucodonosor, hará que el mundo adore su imagen. Recuerdas que Nabucodonosor, en los tiempos de Daniel, erigió una imagen y esperaba que todo el mundo se arrodillara y le rindiera culto, y al que no lo hiciera, lo mataba. Bueno, el anticristo vendrá a hacer precisamente lo mismo. Querrá que adoren su imagen. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Además dice, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió. Alguien le dio permiso a hacerlo. Se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. O sea que demandará culto como que si él fuera Dios. Y entonces, y cuando digo entonces no me refiero en ese momento específico, Dios traerá destrucción sobre él. Volviendo a la carta de Pablo a los tesalonicenses, dice, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La bestia será apresada, dice Apocalipsis, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía las señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Esta es la famosa semana 70, la semana de tribulación. Tribulación y gran tribulación. Engaño a las naciones, alguien poniéndose como que si fuera Dios, demandando adoración. Y entonces 3 años y medio después, 3 años y medio después de engaño, ahora el Señor desciende, ya no en las nubes, sino desciende a la tierra para destruir a este inicuo. Eso nos lleva a la batalla del Armagedón. Eso nos va a llevar también al gran juicio del trono blanco, varios eventos proféticos más, pero no podríamos cubrirlos si no hablamos de qué sucede en esa semana 70 y cómo da paso a esos otros eventos. Creo que con esto habrás agarrado una idea bastante clara y general de lo que sucede en las 69 semanas, después de las 69 semanas, el lapso de tiempo era de la iglesia y lo que sucede en la semana 70. Imagínate, ¿cuántos años antes ya Dios había revelado a Daniel en visión todo esto que habría de suceder? Y como dijimos en una de nuestras sesiones anteriores, Dios no se olvida, Dios no se tarda. Dios tiene un momento preciso para cada una de esas cosas. La buena noticia para nosotros los que hemos creído es de que no tendremos que pasar por la tribulación ni la gran tribulación, sino que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos agarra y nos lleva con Él. Nos secuestra, nos rapta, que es el nombre que se le ha dado a ese evento. Bueno, con esto en mente, la próxima semana cubriremos el siguiente evento escatológico. Espero que pases buenas noches y que investigues un poquito más sobre esto. Que Dios te bendiga, te guarde
Nos vemos la próxima semana.